político integrante de la vía socialista. Así que vamos a hablar con Fabián a propósito de este tema. Fabián, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Fabián, y queríamos ahondar por un tema que nosotros decíamos no está en el ojo del huracán a la hora de hablar de las campañas electorales, que tiene que ver con el financiamiento precisamente de esas campañas electorales. ¿Considera que no está en el ojo de la tormenta cuando se habla, por ejemplo, en cada campaña electoral, esta circunstancia de quién financia las campañas electorales? A ver, es difícil porque si uno agarra y, digamos, se fija en los portales de noticias, alguna noticia siempre aparece, ¿no? Es decir, digamos, uno empieza a mirar las noticias, como digo, y aparecen los aportantes, por lo menos los más visibles, ¿no? Lo que sí es interesante recalcar es que hay poco cuestionamiento sobre qué implica eso para lo que uno llamaría la democracia y en qué sentido esa democracia tiene un carácter de clase. ¿Por qué me refiero a eso? Pensemos en la campaña del 2007, la campaña que llevó adelante Cristina con Cobos. Esa campaña le costó más o menos al kirchnerismo 5 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1.800.000 le pusieron las farmacéuticas. Recordemos que de esa campaña y de ese tipo de aporte salió la causa del triple crimen, el contrabando de efedrina, la valija de Antonini Wilson, ¿no? Es decir, uno podría decir que en realidad de los financiamientos de la política, cuando digo burguesa me refiero a aquella clase social que defiende los empresarios, ¿no? Es decir, para decirlo más vulgarmente, son los empresarios, ¿no? Cuando uno mira entonces los aportes los financiamientos de la campaña, uno tiene una serie de ítems. El primero es el aporte legal. El Estado le da a cada partido político una serie de aportes que tiene que ver con el financiamiento de las boletas y los espacios en los medios de comunicación, que eso sale plata, es decir, es un aporte del Estado. Luego uno tiene, digamos, los aportes legales, ¿sí? que los que se supone que se pueden demostrar, con una cuestión interesante. En el 2007, como dije, Cristina gastó 5 millones de dólares. Hoy la ley permite gastar hasta 10 millones de dólares. Con lo cual, del 2007 acá en 15 años se duplicó la cantidad de dinero en dólares necesarios para llevar adelante una campaña presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien quiere ser presidente tiene que tener 10 millones de dólares en el bolsillo. Y eso obviamente no lo puede tener cualquiera. Y eso obviamente implica que para tener 10 millones de dólares uno tiene que recaudar entre los empresarios argentinos. Y eso significa que uno va a gobernar para esa gente. Los partidos van a gobernar para aquellos ante los cuales aportan. Los partidos van a gobernar para quienes aportaron. Decía, uno tiene los aportes del Estado en el sentido de impresión de boletas, de lugares públicos. Uno tiene los aportes legales, pero después hay dos tipos de aportes de los cuales se habla poco. Primero, los aportes que vienen por parte del Estado, pero en forma, por decirlo así, irregular. Por ejemplo, los candidatos o los partidos que ya tienen alguna caja estatal, intendentes, gobernadores, el mismo presidente, ni hablar del partido oficial que tiene la caja del ANSES, del PAMI. Por lo tanto, la utilización del propio dinero que debería servir para la administración y para el gasto público es desviado para la campaña. Y por el otro lado, todo lo que se pueden llamar aportes ilegales, es decir, aportes que vienen o digamos, del crimen o de las mafias, ya sea del narcotráfico o de distinto tipo de negocios ilegales, o aportes que vienen de empresarios que están en blanco, que tienen su empresa en blanco, pero que no quieren que quede claro cuánto aportaron a tal o cual partido, porque hay un límite legal a los aportes, y esta gente quiere aportar más. O los partidos quieren tener más dinero del que dice la ley. Entonces, hay, como digo, dos cajas en blanco, que es la del Estado
y la de los particulares, y 2 cajas en negro, por decirlo así, que también son las del Estado y las de los particulares. Y eso, bueno, aparece una cantidad de causas legales que tienen que ver, como digo, no solamente por los aportes ilegales, sino además de los privados, sino el uso del dinero público para campañas electorales. Con lo cual, la idea de una igualdad entre los partidos y los candidatos a la hora de las elecciones es falsa. Uh-huh. Y que aquellos partidos que representan los intereses de los candidatos y que reciben los aportes de los candidatos tienen una ventaja por sobre aquellos que no. Con lo cual, el carácter de la democracia, donde se supone que los votos valen más que el dinero, es mentira. Y Fabián, ¿y cómo se puede hacer para que haya más equidad, más igualdad en las competencias electorales? Porque queda claro, el que más tiene financiación, el partido que con mayor financiamiento, es el partido, o suele ser el partido con mayores chances a la hora de la contienda electoral. ¿Qué puede ocurrir o qué puede llegar a darse o qué debería darse para que haya más equidad en la competencia electoral? Bueno, en primer lugar, eso debería ser financiado por el Estado, enteramente por el Estado, con un monto fijo igual a todos los partidos. Todos los partidos deberían tener el mismo monto para hacer campaña, y tener más posibilidad de hacer campaña. Y eso debería estar en forma pública, deberían haberse todas las cuentas, digamos, que tienen que ver con los aportes, deberían ser públicos, y debería haber un control del uso de la campaña, digamos, que se puede ver muy fácilmente, ¿no? Es decir, si yo le doy la misma plata a todos los partidos, no puede ser que un partido me empapele el país uh-huh. Y el otro no. Eso claro. Se ve muy fácilmente, es muy fácilmente controlable. Es decir, uh-huh. Yo le doy la misma plata a todos, no puede ser que uno tenga una cantidad de publicidad en radio, en televisión, en todos los portales y el otro no. O sea, hay algo que acá está pasando. Entonces, ahí lo que debería hacer es la misma cantidad de dinero para cada partido, y digamos el mismo espacio en televisión, en radio, en afiches para cada partido, y ya está. Entonces hay una relativa igualdad. Lo que pasa es que bueno, hay otras cuestiones, están estas cuestiones que yo acabo de explicar, que son las cuestiones inmediatas que tienen que ver con la elección, pero después hay otras cuestiones que producen una desigualdad que tiene que ver con cosas más que tiene que ver cosas por fuera de la elección, por ejemplo los aparatos políticos, el clientelismo, es decir, votame porque te doy un plan, es el manejo de planes sociales y del empleo, el caso de los sindicatos, el caso del empleo estatal, es decir, o formas de extorsión a la población para orientar determinado voto, y la propia movilización electoral por parte de los aparatos, y ya eso digamos, como un elemento que corre en paralelo con la elección, pero después están otros mecanismos que van determinando la elección, que son, por decirlo así, más moleculares. Uno piensa, por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? El uh-huh. sistema educativo tiene una orientación muy clara, una orientación hacia el status quo, una orientación en la cual esta sociedad, una sociedad capitalista, una sociedad de este tipo, es la que es aceptada, ¿no? Y por lo tanto, le cuesta mucho a la población pensar una sociedad diferente. Es decir, hay un, no solamente el sistema educativo, la ideología que aparece en la mayoría de los medios de comunicación, es una ideología en pro del statu quo. Entonces, uno lo que tiene efectivamente es que tanto los medios de comunicación como el propio sistema educativo hacen campaña. Uno dice, bueno, no hacen campaña tal vez para tal o cual candidato, pero hacen campaña para un tipo de programa político y económico que es la sociedad que nos viene rigiendo, uh-huh. y programa al cual representan los principales candidatos. Si uno tiene, por ejemplo, uno piensa en el candidato del Frente de Todos, que no sabemos todavía quién va a ser, uno piensa que por ahí habrá unos pasos entre Scioli y Massa, y alguno que quiera colar el kirchnerismo. Tenemos el caso de
Juntos por el Cambio, y tenemos el caso de Milei. Ahora, si uno toma a esos tres candidatos, los tres candidatos, que son los principales, ¿no? Tienen una misma forma de concebir la sociedad. Uh-huh. Esta sociedad, en la cual es una sociedad capitalista, con empresarios privados, donde el poder y la dirección de la sociedad se le entrega al empresariado. Cuando digo la dirección de la sociedad, digo la dirección de la vida, de la vida social, ¿no? Claro. El poder social. Y si eso termina ocurriendo, como estás marcando, Fabián, me hace acordar a una definición que nos diera hace un tiempo Atilio Borón, reconocido analista político también, intelectual, de cercanía al orden de izquierda, y Atilio Borón decía, es que en realidad no estamos en una democracia, sino en una plutocracia. ¿Compartís esa mirada? No, yo creo que estamos en una democracia, pero en una democracia burguesa. Ajá. O, por decirlo otra vez, en términos más populares, en una democracia empresarial. Uh-huh. ¿Qué significa? Si puedo extenderme un poquito. La democracia, claro, es un sistema de gobierno, pero es un sistema que depende de quién tiene el poder. Doy este ejemplo. En la antigua Grecia, en la Grecia de Pericles, había democracia, pero era una democracia de los esclavistas, es decir, todo aquel que era dueño de esclavos y de tierras tenía el derecho de ir al ágora y decidir sobre absolutamente todo lo que se podía decidir, y todos tenían el mismo voto. Es decir, hay una democracia, todos pueden votar, pero una democracia restringida. Quien es esclavo no puede votar, y quien no es dueño de esclavos no puede ir a votar, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo en la Edad Media, había algo que se llamaba, digamos, la dieta alemana, o, digamos, las mesas redondas donde se sentaban los caballeros, el rey era uno más, y decidían entre todos los señores. Obviamente, para aceptarse ahí había que tener siervos y tener tierras. Era una democracia nobiliaria. Bueno, lo que tenemos ahora es una democracia donde a diferencia de las otras democracias, todos podemos participar, pero también a diferencia de las otras democracias, lo que decidimos es muy poco, porque ¿qué es lo que decidimos en la democracia actual? Y decidimos la persona que va a ser presidente o diputado o senador, una persona, pero nosotros no decidimos el plan económico, esa persona después hace el plan económico que quiere, o más bien que le dictan los empresarios. Uh-huh. Los diputados y los senadores después votan las leyes que le dicen los empresarios. Nosotros no votamos leyes, no votamos planes económicos, no votamos planes sociales. Lo único que votamos es una persona, y no hay forma de controlar que esa persona haga lo que nosotros queremos, en parte también porque esa persona dijo, yo no puse a votación lo que yo iba a hacer, yo me puse a mí. Claro. Yo dije muchas cosas, pero bueno, son cosas que uno, si uno se pone a revisar los discursos de campaña, son discursos muy abstractos. Nos dicen, mi plan económico es este, vótenlo. ¿No? Es decir, y hasta cierto punto, legalmente, él puede decir lo que quiera, pero después puede hacer lo que quiere también, porque no se le puede reclamar legalmente. A Menem nadie le reclamó que no cumplió con lo que dijo, incluso reconociéndolo, y él dijo en su momento, si yo hubiera hecho lo que hubiera hecho, lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Uh-huh. Reconoce que mintió. Pero o sea, se puede violar el contrato electoral y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es que el contrato electoral no es puramente formal, no es un contrato de contenido, no es un contrato, digamos, hay algo que hay que aclararle, que un presidente haga lo que se le antoja, habiendo prometido cualquier otra cosa, es completamente legal para esta democracia, porque lo que estamos votando es una cara, no un contenido, no un proyecto. Así se definió la democracia, digamos, así se definió en las elecciones. Esto pasa en todas las democracias en el orden internacional también. Fabián, te pregunto porque estaba reflexionando, tratando de pensar mientras hablaba, si hay algún ejemplo de democracia que sea más popular, que sea más real y no tan formal. Bueno, hay un ejemplo de experiencias históricas de no democracias burguesas o empresariales, sino democracias obreras, es decir, que el contenido de esa democracia es un contenido de la clase obrera, que es la mayoría de la población, ¿sí? De todos aquellos que no son empresarios, para decirlo en términos más vulgares. Y hay una experiencia, uno piensa en los años, digamos, de la Unión Soviética, los primeros años de la Unión Soviética, los primeros años de Cuba, es decir, aquellos lugares donde se produjo una revolución y donde la propia clase obrera
decidía democráticamente los planes que se iban a llevar a cabo e incluso la planificación económica. Es decir, hay experiencias concretas en función de eso. Uno puede decir, bueno, eso después derivó en otra cosa, eso después no se pudo, no pudo tener continuidad. Eso se puede discutir porque además todo es perfectible, ¿no? Si son las primeras experiencias y los cambios sociales tienen eso. Es como decir, si uno piensa, por ejemplo, en las primeras formas de transición de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería, bueno, las primeras experiencias fueron esas primeras experiencias que funcionaron más o menos, pero bueno, a largo plazo esa transformación se mostró posible. Esto es lo mismo, digamos, no hay ninguna razón por la cual no pueda ser posible una democracia, otra vez reitero, una democracia obrera, o mejor lo que uno podría llamar el socialismo, es decir, una democracia en la cual todos podamos decidir sobre absolutamente todo, o por lo menos, cuando digo absolutamente todo, me refiero a los lineamientos más importantes. Por ejemplo, que podamos definir el plan económico, que podamos definir no solo el plan económico, sino su efectivización, o sea, una planificación económica. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos votar un plan económico, pero mientras la economía esté en manos de los empresarios, los que van a decidir son los empresarios. En cambio, si nosotros decimos, mira, nosotros proponemos una economía planificada y centralizada, bueno, si la economía está planificada y el Estado tiene los principales resortes de la economía, bueno, entonces sí todos podemos decidir qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, podemos decidir, además, todo tipo de autoridades, las cuales tampoco decidimos, quiénes son los jueces, quiénes son las autoridades policiales, quiénes son los ministros, ¿no? Es decir, decisiones, quiénes son los ministros, es decir, quiénes componen los gabinetes, la posibilidad de poder expulsar o revocar inmediatamente a cualquier persona elegida que no cumple con lo que se comprometió. ¿Por qué? Porque el voto ya deja de ser personal. El voto no se vota una persona, se vota un proyecto legalmente. Entonces, si vos no cumplís con ese proyecto, te tenés que ir. Claro, queda perfecto y se entiende clarito. Lo último, Fabián, y que tiene que ver con algo que marcaste, que insinuaste, y que se da, justamente anoche lo hablábamos en estos días, el jueves, lo hablábamos con Raúl Timerman, y le marcábamos que todos los precandidatos que suenan, por lo menos los que tienen más chances, son del AMBA. Fíjate, del partido que sea, del sector que sea, de la izquierda, de la derecha, de la extrema derecha, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, los que nombres son del AMBA, o son de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Queda como una excepcionalidad Gerardo Morales, se menciona por ahí, coquetea, pero todavía no se definió el gobernador Jorge Gapitanich. ¿Por qué pensás que ocurre esta cuestión que el propio Raúl Timerman lo catalogó como una elección ambacéntrica? Mira, yo nunca, digamos, uno no quiere herir susceptibilidades, ¿no? Pero a mí, más que importarme en este momento de dónde es geográficamente cada persona, lo que me importa es a quién representa socialmente. Claro, sí, claro. Porque uno puede decir, yo te diría, ¿cuál es la diferencia entre Gapitanich y Massa? Y ninguna. Muy poca, claro, digamos, si es que la hay. Es que si Gapitanich va a venir a gobernar a Buenos Aires, y va a ser más o menos lo mismo que Massa, en términos económicos y en términos regionales. Entonces, digamos, la extracción geográfica de un candidato no es lo importante, lo importante es su extracción social. Claro, marcamos, por ejemplo, ahí en ese aspecto, podríamos también marcar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Gerardo Morales y Rodríguez Larreta, por ejemplo, no? Claro, ninguna. Entonces, digamos, claro, sí. Menem vino de La Rioja y hizo lo que fue hizo. El más neoliberal de todos, claro. Claro, eso me parece. Ahora, sí es cierto, esto me parece importante, que la Argentina tiene un problema con esto. No hay un problema de ambacéntrico en términos políticos, hay un problema ambacéntrico en términos económicos. Es decir, vos tenés más o menos casi la mitad de la población concentrada en una ciudad y una provincia. Y si te vas un poco más lejos, el 40% de la población está en una ciudad y su conurbano, lo cual es gravísimo. En términos demográficos es gravísimo. Lo que provoca, por un lado, la imposibilidad de vivir, porque no pueden vivir 30, más o menos, uno piensa en 20 millones de personas en esa porción de territorio. Es invivible, no se puede, no hay forma de arreglarlo.
Y no puede ser que el 60% viva en casi el 90% del territorio. Entonces hay un problema ahí que hay que tratar de descentralizar demográficamente al país, porque si no el país no es viable. Ahora, ¿el hecho de trasladar la capital del país puede llegar a ayudar en algo en ese aspecto o pensás que no? ¿O que no es tampoco central eso? Mirá, claro que podría ayudar. Ahí nos encontramos con otro problema. ¿Qué hacemos con la capital? Digamos, si sacamos la capital de Buenos Aires y la ponemos, vamos a poner en Santa Rosa, ¿a quién va a pertenecer la ciudad de Buenos Aires? ¿Va a seguir siendo una ciudad federal o pasa a ser la capital de la provincia de Buenos Aires? Claro. Con lo cual ahí lo que tenés es una provincia mucho más fuerte. Claro, claro. Porque tenés a la capital más la provincia, ¿no? Por eso digo, ahí hay una cantidad de problemas que no se resuelven simplemente con trasladando la capital. Porque si vos en este contexto demográfico trasladás la capital, agravás el problema. Porque vos trasladás simplemente a Santa Rosa la cuestión más administrativa. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero convertís a la provincia de Buenos Aires, con la capital que sería Buenos Aires, en un, digamos, ya el gobernador de Buenos Aires es, digamos, el gobernador del país. Claro, sí, va a ser... o bueno, en todo caso, además, plantear a ver qué hacer, como decís, ¿no? Con la provincia de la Ciudad de Buenos Aires y tal vez partirla en dos. Y te agrego que el puerto, claro, vos tenés, en la provincia de Buenos Aires tenés los principales puertos. O sea que vos tenés ahí un problema muy grande, y además qué haces con la aduana, porque la aduana está federalizada, pero una cosa es que la aduana esté federalizada en una ciudad que está federalizada, y otra cosa es que la aduana esté federalizada en una ciudad que no está federalizada, que pertenece a la provincia. Hay una cantidad de problemas. Ahora, ¿a qué voy? Es que el problema es la descentralización demográfica. No se resuelve con un elemento administrativo. Lo que hay que lograr es que las economías, o mejor dicho, la economía nacional en el interior empiece a funcionar y empiece a crear empleo. Hay que construir industrias en el interior para que eso genere empleo, para que eso genere otra vez un movimiento migratorio del conurbano y la capital hacia el interior. Claro. Eso es lo que hay que lograr. Y para eso hay una propuesta que es la propuesta de Vía Socialista, que es el partido al cual pertenezco, y para lo cual estamos presentando un programa. Y en ese programa está pensando en eso, en cómo lograr descentralizar el país y lograr el crecimiento económico del interior del país, que en realidad es el crecimiento económico del país, porque el interior, ¿no? Es decir, el interior es más grande que ese conurbano y la capital. Ahora, para eso es imposible en una economía capitalista. Mejor dicho, es imposible si le damos todo esto a los empresarios. O sea, los empresarios no van a desarrollar el Chaco. Los empresarios no van a desarrollar San Luis, ni San Juan, ni La Rioja, ni Catamarca. No lo van a hacer. No van a poner industrias ahí. ¿Por qué? Porque la gente está en Buenos Aires y el conurbano, y por lo tanto los salarios ahí se van a pagar más bajos ahí, ahí tengo más mano de obra y ahí tengo más consumo. Ya está todo hecho ahí. Para sacar todo eso de ahí hay que invertir. Una inversión que no te da un rédito inmediato. Entonces, eso solamente lo puede hacer el Estado. La inversión en economías, no diría economía regional, porque economía regional es una economía chica. La inversión en industrias exportadoras, en grandes industrias y grandes núcleos productivos en el interior, debe correr a cargo del Estado con un sistema de transporte nacional eficiente. Eso lo puede hacer el Estado perfectamente. Lo último, Fabián, recursos. Queda clarísimo lo que marcas, tu postura. Lo último, en relación a algún precandidato a presidente que tenga este sector que se llama Vía Socialista y que marcas que formás parte y que viene trabajando fuerte en relación a cuestiones programáticas. ¿Tiene un referente, un representante en las elecciones presidenciales? Mirá, no tiene representante en las elecciones presidenciales, no hemos llegado con el tema avales porque es un partido muy joven, pero probablemente podamos hacer alguna presentación, estamos ahí llegando, en la provincia de Buenos Aires. Ahí sí, obviamente llamamos a toda gente, a todos a que se interesen por este programa, pueden entrar en la web de Vía Socialista, hay un montón de artículos, está el programa, hay un programa escrito por Eduardo Sartelli que se llama Argentina 2050, que se puede descargar gratuitamente.
Y obviamente la invitación es a que lean este proyecto y obviamente que nos den un apoyo, nos pueden dar un apoyo en cada provincia, en Chaco también, adhiriéndose, afiliándose también, también con un link en forma online. En la misma página de Vía Socialista aparece, bueno, ahí van a tener cómo entrar a cada uno de los links. Como digo, reitero, entrar a esa página y leer todos los artículos que aparecen sobre distintas problemáticas, nuestras propuestas, y el libro de Eduardo Sartelli, Argentina 2050. Bien, buenísimo, Fabián, será hasta la próxima y seguramente seguiremos ahondando en cuestiones que por ahí no están en la agenda común, en la agenda mediática convencional acerca de estos temas. Abrazo grande y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Haya pasado Fabián Harari, catedrático de la UBA, también de la Universidad Nacional de San Luis, historiador y integrante de la Vía Socialista, que tiene un programa, y fíjese